Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vroom Podcast. Este episodio especial del día de hoy es un regalo para ustedes, fanáticos del automovilismo, ya que está por ocurrir un festival anual muy especial, Martín. Así es, tenemos el Goodwood Festival of Speed. La verdad es que uno de mis eventos favoritos del año. Básicamente lo que consiste es, lo que vamos a ver, autos pasando, subiendo básicamente una colina que está en el patio de un duque inglés que tiene mucha plata al pedo, mucho espacio al pedo, y todos los años hace este evento para básicamente mantener vivos autos históricos, ¿no? de competencias, autos del deporte automotor a lo largo de la historia. Y arrancamos de para una que vean la luz. Claro, y arrancamos de una con el Renault AK90CB del año 1906, mano. Mirá cómo arrancó el Grand Prix. Este es el primer auto de Grand Prix de la historia, el ganador del primer Grand Prix de la historia. Y básicamente nos muestra la valentía que tenían esos pilotos de subirse en esas urnas con 4 ruedas sin suficiente superficie de agarre para transmitir la potencia del suelo, y gracias a su valentía hoy estamos nosotros sufriendo cada fin de semana viendo 20 autitos dar vueltas a máxima velocidad. A mí lo que me encanta pensar el hecho de que vos pensás que este auto es del año 1906, ¿no? O sea, ¿cuándo fue el primer auto diseñado por Mercedes? Que era 1890 y largo, algo, claro. Sí. O sea, esto, menos de 10 años después del primer auto, ya estaban los locos corriendo carreras en un auto con la misma potencia que tiene un auto de calle hoy en día, ¿no? 90 caballos de potencia. Ya, eso era una locura en ese momento, sí. Claro, obviamente la manera en la cual transmitían la potencia era muy distinto, ¿no? Lo que es hoy en día, fíjate cómo le cuesta subir la colina acá al autito. Así que nada. Este auto sé que nunca lo vi en Goodwood, así que me pareció una interesante opción para sumar acá, para mostrarles en el juego que estamos usando ahí en Assetto Corsa. Gracias a los mods por eso. Sí, no, impresionante. Ahí va, mirá. 3 cajas de cambio, mirá cómo le cuesta llegar, pero llegó al final, impresionante. ¿Qué tiempazo hizo este auto? No, arriba del minuto y largo, no tengo idea, no me acuerdo los tiempos. Claro. Y bueno, saltamos al año 1927, Manu, con el Delage 15S8. Fíjate cómo ya cambió, ¿no? De acá en 1927 ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Ya este auto tenía un motor en línea de 8 cilindros de 1.5 litros, ya caja de 5 cambios, tipo, ya era otro ritmo. Fíjate cómo va, vuela. Claro, y se nota bastante la diferencia. Sí. Este auto en particular ganó el campeonato de constructores de 1927. No era Fórmula 1 como la conocemos hoy en día, pero era el equivalente, ¿no? a la Fórmula 1. En esa época había muchos campeonatos de Grand Prix en paralelo. Pero bueno, este ganó el campeonato de constructores europeos de 1927. La verdad es que un auto muy exitoso para la época. Compitió en 4 Grand Prix, ganó los 4. Así que acá con ustedes, Delage. Qué hermoso. Impresionante. Si se suscriben y le dan like, probablemente el año que viene Martín y yo podamos ir al Goodwood. Así que apoyen el canal. No, bueno. Que ayude a cumplir el sueño. Me ofrezco para manejar uno de estos autitos, mirá. A mí lo que me llama la atención de los autos de esta época, justamente gracias Maserati por venir como ejemplo, de que los pedales todavía no estaban en la misma forma, el mismo orden que lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, los italianos tenían la mala costumbre de poner el acelerador en el medio. Entonces vos te subís a este auto, que es un Maserati 8CM del año 1933, y tenés el acelerador en el medio, el embrague a la izquierda y el pedal a la derecha. O sea, te arruina mentalmente. Es como manejar una moto estándar, una moto manual. Que tiene todo en posición rara. Sí. Sí, es como que te desarma el cerebro. ¡Ay! De costado ahí. A mí lo que me sorprende, este auto en particular ya venía con 240 caballos de potencia y registró una velocidad máxima de 250 km por hora, man. Imagínate estar en 1933 e ir a 250 km por hora en esta bañera. Impensado solo 10, 15 años antes de eso. Cuando el primer autito tenía 2 cilindros y apenas lograba viajar entre ciudades con muchos sacrificios. Sí. Las primeras que eran carretas a caballo sin caballo. Sin caballo, exactamente. Y ese era el diseño. Y aquí ya vemos cómo va evolucionando el diseño. Dios mío santo, mira lo que es esto, Martín. Bueno, este auto lo conocés vos, así que te dejo presentarlo, Manu. Que creo que lo viste en persona, si no mal recuerdo. Esta bestia no lo vi en persona, pero es archi conocido. Tiene 16 cilindritos nada más. Este Auto Union que estamos viendo aquí en pantalla era una absoluta demencia. Era más motor que auto. Miren el ancho de las ruedas
Y explícame, Martín, cómo transmitían esos 16 cilindros la potencia al piso con unas ruedas de motocicleta. No te puedo explicar lo difícil que fue manejar esta vuelta. Así como, mirá cómo va completamente de costado. Claro, con el motor atrás, sí. Atrás, claro, que para esa época era innovador. Este fue el primer auto de ganador de Grand Prix con un motor atrás en la historia, en 1937. Este es el tipo C, en particular hubo tipo A, B, C y D. 500 caballos de potencia, velocidades máximas de 300 km por hora en este bicho en 1937, mano. Lo que hizo Porsche diseñando este auto Union, la verdad es de que... ¡Ah! ¡Qué miedo, boludo! Sí, qué miedo y qué valientes los primeros pilotos que se atrevieron a llevar esta cosa al límite, este vagón con ruedas que tenía un motor enorme y súper potente. Eran motores de avión, básicamente. Este es un motor de avión en un auto de 1937. Sí, justo previo a la guerra, pero sí, era una absoluta bestia que aún todavía hoy despierta suspiros por todos lados. No, mira la presencia, que bajo que va el piloto, por favor, es gigante el frente. No, y el tamaño del motor, cuando abren esas compuertas traseras es impresionante. Sí. Y bueno, con esto oficialmente llegamos al campeonato de la Fórmula 1, mano. Con ustedes el Maserati 250F, que debutó en el campeonato en 1954. Acá ya sí era llamado Fórmula 1. Este auto en particular fue manejado por Fangio. Ganó 6 de las 8 carreras que ganó Fangio. Corrió con 46 carreras entre el 54 y el 58. Uno de los campeonatos de Fangio obviamente fue de la mano de él. Debutó en el Gran Premio de Argentina de 1954. Así que es un auto muy apegado a la historia de nosotros los argentinos. Y nada, ¿qué decir, mano? Esto es Fórmula 1. Aquí inicia la historia, aquí inicia la Fórmula 1 y más para los argentinos es una joya poder ver este auto que manejó Fangio. Y aquí se le empezó a dar forma al campeonato mundial de Fórmula 1, aunque aquí todavía no había campeonato de constructores, Martín. No había campeonato de constructores, solamente se seguían los campeonatos de pilotos. El primer campeonato de constructor creo que fue en el 58 o 59, así que, claro. Y sí, al principio, claro, había la clara dominancia el claro dominio de Maserati. Y oh por Dios. Con ustedes el Lotus Tipo 25, que este fue creo que fue el primero, ¿no? De los monocascos en la historia de la Fórmula 1. Chapman cambió la historia automovilística con este auto. ¿Quién es Colin Chapman? El Adrian Newey original, es decir, el primero. Claro. Él inventó todo, básicamente. Era el innovador de la Fórmula 1. Él introdujo las mayores evoluciones aerodinámicas del deporte y todo comenzó con este autito que vemos aquí, que yo creo que le cabe en la rueda delantera a un Fórmula 1 de este año. No, sí, la verdad que vea con ese bancho ahí. La verdad es que son muy diminutos. Ya vamos a ver autos más grandes, más modernos, ¿no? Pasar en un rato. Lo particular de este auto es que ganó en el 63 y en el 65 los dos campeonatos de la mano de Jim Clark. Lo hizo campeón de constructores, obviamente. Autazo, ¿no? Para la época, revolucionario. Cambió completamente el cómo diseñaban los autos de Fórmula 1 en esa época. Y bueno, lo único que le faltaba agregar a estos autos era aerodinámica, ¿no? El resto es muy parecido a lo que se hace hoy en día, que es un monocasco con un motor pegado atrás y el piloto ahí adelante. Sí, aquí se empezó a dar forma. Y aquí esto de origen una de las frases tristemente célebres de Enzo Ferrari. De que el caballo debía tirar del auto por delante. Pues no, amiguito. Claro, inmediatamente después tuvo que cambiar su diseño del auto para poder ser competitivo en Fórmula 1. Sí, no le quedó otra porque bueno, y acá ya empezaron a innovar en el medio de los 60. Con ustedes un auto que no es muy exitoso. Este es el Honda RA301 que participó en el Mundial de 1968 de la mano de Honda. Lo particular de este auto es de que, fíjate cómo empezaban a meter alas, fíjate cómo empezaban a meter tipo pequeños detalles aerodinámicos, apéndices acá y allá, ¿no? Y esto fue lo que empezó a pasar en los 60, donde no había computadora, no había túnel de viento, no había nada. Los vagos simplemente sabían que poner un coso gigante atrás te daba agarre. Y con ustedes, Honda. Honda, que luego sería uno de los motoristas más exitosos del deporte ayer y hoy. Y esta fue una de su primera incursión en la Fórmula 1. Luego todos querían su motor. Claro, este era el primer motor de Honda con un V12 que generaba 400... ¿Pero dónde lo tengo acá? 420 caballos de potencia en 1968. La verdad es que... Una locura. Ya de por sí. Sí, era impresionante lo rápido que eran estos bichos. Una absoluta demencia.
Bueno, de la mano de John Surtees, que no ganó nada, pero tiene, creo que, una vuelta rápida en una carrera, así que tan mal no le fue. Y con ustedes, Manu, ¿lo reconoces a este bichito? A ver. Lotus 72D, que compitió entre el 71 y el 73. Lo particular para nosotros los americanos es Fittipaldi, ¿no? Fue el que manejó y salió campeón con este auto, campeón de pilotos en 1972. Acá ya... Fíjate lo que cambió. Este auto debutó 3 años después que el Honda que acabamos de ver. Mirá lo que era la carga aerodinámica, la toma de aire del motor atrás, cómo iban evolucionando poco a poco los autos. Los neumáticos, ¿Quién ¿no? estaba la detrás de diferencia. esta genialidad? De nuevo, Colin Chapman. Y sí, Colin Chapman. Sí, no, este auto fue absolutamente revolucionario, dominó todo. Este fue el auto del campeonato post-mortem de George Rains, ¿right? No, en este en particular no. Debe haber sido el modelo anterior, ¿no? Debe ser en el 70 quizás, que debe haber sido el modelo anterior de Lotus. Claro. Este auto en particular solamente salió campeón Fittipaldi, que fue en el 72. De 75 carreras ganó 20, un auto muy exitoso. Y bueno, Ferrari 312T. 312T. ¿Por qué se llama 312T? ¿Por qué se llama 312T? Tenemos un motor de 3 litros, 12 cilindros, cilindros opuestos, lo cual bajo el centro de gravedad del auto es una leyenda para todos los tifosi porque dominó una era de la Fórmula 1, ganó los campeonatos de constructores del 75, 76, 77 y 78 o 79, 79. Sí, 79. se perdieron el 78. Y bueno, sí. Y acá quienes están viendo, sí, Lauda, campeón del 75, 77 y Scheckter, Jody Scheckter del 79. Esto es historia pura, ¿no? O sea, sí, esta fue, ¿qué más decir? Marcó esa era de los 70 de dominio de Ferrari. Y nada, el auto es una absoluta belleza. Lo que hicieron fue evolucionar el modelo durante toda esta era y fue teniendo diferentes versiones. Las posteriores sin ese apéndice extraño de la parte de arriba. Que era bastante gracioso, pero sí. Algo más parecido a esto. Algo más parecido a esto, exacto. Bueno, este es el Williams FW07, que para los argentinos lo conocerán, ¿no? Porque un piloto que manejó la Ferrari que acabamos de ver era el argentino, Reutemann, ¿no? Que corrió un par de años. Y después de eso se vino Williams acá, que creo que debutó en el campeonato del 80, 81 con este auto, que casi salió campeón, que, bueno, lamentablemente le ganó... ¿Quién era? Regazzoni, creo que Regazzoni, ¿no? Le ganó el mano a mano en el 80. Sí, que cuenta la leyenda de que hubo un Grand Prix que no era parte del campeonato, que había ganado Reutemann, y si ese campeonato hubiera sido, o sea, si esa carrera hubiera sido parte del campeonato, hubiera sido campeón ese año Reutemann, pero bueno, es el no campeón argentino que tenemos, que fue parte del proceso de Williams con esta nave. Y una dupla en Williams que fue legendaria fue la dupla de Frank Williams con Patrick Head, que fue el director técnico de Williams for the decades to come, y empezaron a trabajar alrededor de la fecha en la que salió ese autito. Y hablando de dúos icónicos, yo acá la verdad es que no tengo mucho que decir. La verdad que me encantaría escucharlo, así que te dejo hablar a vos. Esto es historia pura, Manu. Lotus. Ese motor sonaba hermoso. No, es una locura. Muchachos, 1986, Senna. Este motor estaba arriba de 1200 caballos de potencia. No se sabe el número exacto de la cantidad de... Mirá lo difícil que era llevarlo para mí, tipo, apenas podía traccionar. Este auto pasaba los 330 km por hora. O sea, es uno de los autos más avanzados de la Fórmula 1 con respecto a su época, ¿no? ¿Hace falta decir quién lo diseñó? ¿Quién? Por favor, nombralo por las dudas, por si no quedó claro. El Adrian Newey. Qué muchachito. Original, el verdadero dios de la aerodinámica de esa época. Ay, Dios. No, la verdad es que, bueno, este auto tuvo 2 victorias con Senna, ¿no? En el Gran Premio de España, en Jerez y en Detroit, en el campeonato del 86, que fue cuando participó. Y bueno, hablando de historia y hablando de Senna, Manu. ¿Qué motor? McLaren. McLaren Honda. MP4 la mítica e imbatible. 1988. Manu, ¿te acordás cuántas carreras ganó este año este auto? Sí. ¿Cuántas ganó? Sí.
Sí, básicamente. Campeonato lo 16. pelearon No, básicamente no. los dos pilotos de McLaren. Es como un campeonato del 2025 básicamente, pero back then, y con pilotos realmente legendarios. Y fue uno de los campeonatos más emocionantes de la Fórmula 1 que tuvimos y que generó la rivalidad más mítica que ha existido en la historia del deporte, la rivalidad entre Senna y Prost. Claro, este año en particular que la ganó Senna, la victoria por una victoria, ¿no? 8 de Senna contra 7 de Prost de las 15 de 16 carreras que ganaron. Sí, pero es MP4, MP4 5 4 es este. y MP4, ajá, el 5 es el posterior. Claro. Pues sí, dominó todo y tenía la joya de la corona que querían todos los equipos en ese momento, que era el motor Honda, que era absolutamente imbatible. Los equipos iban a rogarle a los japonesitos a que les dieran ese motor, pero nada, esta dupla con McLaren fue mítica y legendaria. Mira cómo suena ese No puedo motor escuchar. V10. Sí, sí. El motor, el motor es... No, te corrijo. V6 Turbo eran estos motores de 1.5 litros. Creo que después el 89 sí ya metieron los El del motores 89 fue 10. naturalmente Sí, aspirados. el 89 fue 10, sí, por eso me confundí. Sí. Este año todavía tenía el del turbo. Y bueno, acá sí ya llegamos a la era de los naturalmente aspirados. Este auto es especial, porque este auto es especial. ¿Quién ganó campeonato con este auto, Martín? No, con este no. Jordan 1991. Creo que no ganaron nada. Ah, no, con este auto, no, pero debutó alguien muy pero importante. Sí. Sí, fue el debut, claro. No sé si reconoces ese casco, ¿te suena? Se me hace un poquito conocido, no sé, me parece que es alguien por quien yo veo Fórmula 1 hasta hoy en día. Lo curioso es la anécdota, que yo le acabo de aprender, tipo estudiando para este auto, que un tal Gallot, que era el segundo piloto del equipo, se fue preso por tirarle gas lacrimógeno a un taxista en Bélgica, o no sé en dónde. Súper random. Claro, y bueno, necesitaban reemplazo, y alguien contó de que había un tal Michael Schumacher, ¿cómo era? Sí. No, escuchá lo que era ese V8, por Dios, ¿qué era para los motores, no? Sí, gracioso como después de igual de random fue su paso al equipo que lo vio ser campeón. Básicamente le imploraron a Jordan que dejara ir a Schumi porque en ese momento también Jordan estaba en problemas económicos, como siempre lo estuvo, siempre que Jordan tuvo ese equipo, fue dueño del equipo, siempre estaba en problemas. Pero justamente por esos problemas económicos se le cedió a Benetton luego, ¿no? Uy, aquí tenemos el auto más avanzado tecnológicamente, diría yo. No, sí, uno de los adelantados, el Williams FW19, qué nave, ¿no? ¿Qué nave? Ya. Una cosa... No. Lo importante acá del por qué también elegí este auto es, este es V10. Es el primer V10 que escuchamos de esta tanda, manejado por Villeneuve, ¿no? Por Villeneuve, sí. Por Dios, qué sonido. No, perdón, me quedé congelado escuchando el V10. El mejor sonido de Fórmula 1. Esta es la Fórmula 1 con la cual yo me crié. Acá en esta época todavía no miraba Fórmula 1, pero este es el sonido con el cual me crié, ¿no? Estos motores de 10. Este es un motor Renault que quizás no es el más lindo, ¿no? Pero aún así, por favor, qué nave. La filosofía de Frank Williams en este momento era que no importaba qué piloto pusiera arriba del auto, tenía que destacar el auto y no el piloto. ¿Y qué auto diseñó para ese fin? Y bueno, hablando de diseños, acá sí ya llegamos, ¿no? A la era Adrian Newey. Año 98, este McLaren. Acá sí llegamos a Adrian Newey, ¿no? Que es el Colin Chapman moderno, básicamente. Nuestro Colin Chapman de hoy en día. Aquí comenzaron... Bueno, no aquí precisamente porque Adrian Newey viene de Williams y de ser parte del equipo de diseño de esos autos de los principios de los 90. A diseñar este auto que le dio los 2 campeonatos de pilotos a Mika Häkkinen. Sí, a Mika Häkkinen, campeonato de constructores en el 98 a McLaren, y que era un diseño bastante moderno, arriesgado y exitoso. Claro, y lo curioso es de que este también fue el inicio de la era dominante, ¿no? De un auto que vamos a ver ahora dentro de poco. Y Adrian Newey con este McLaren fue el único capaz de pelearle los primeros años, ¿no? De estas regulaciones que iniciaron en el 98. Y que bueno, a partir del 2000... La dupla de McLaren y Mercedes, porque McLaren venía de la motorización Peugeot, que fue un desastre. Y luego llegamos al mejor auto de toda la historia de la Fórmula 1. No pienso discutirlo con nadie.
Y mira lo que es Acá, ese piloto, Martín, no, ese pilotazo No, que no, está eso llevando iba a ese decir. auto. Esto no lo manejé yo, muchachos. Esto no lo manejé yo. Yo acá no tengo nada que ver, así que Manu, te dejo todo ello con ustedes. Manuel Díaz Villa manejando la F2004. Por Dios, qué F2004 nave, que qué fue, piloto. sí, no, fue una nave, tantas cosas que decir de ese auto. Fue un auto tan adelantado al resto de la parrilla que cuando lo probó Barrichello y Schumi en Mugello, tuvieron que comprar cronómetros nuevos porque todo el equipo pensó que se les habían roto los cronómetros porque superaron en más de un segundo el tiempo. El centro de gravedad bajó tanto que el auto era completamente estable, podía ir a fondo en curvas que ningún otro auto podía. Lo dominó absolutamente todo. Hasta que llegó este hijo de la... No, bueno. Con ustedes, para los 3 españoles locos que tenemos, reconocerán este auto, ¿no? El Renault 25. Bastante sencillo el nombre. Sí, el R25. El R25 que compitió, ¿no?, en el campeonato del 2005. Esta es la versión V10. 2006 ya fue con V8. ¿Qué fue lo que pasó año con este los auto? V10. Que cambiaron las regulaciones, se prohibieron los repostajes en pista y el cambio de neumáticos. Lo cual implicó que Ferrari, que ya tenía completamente adelantado su diseño de 2005, porque en el 2004 ganaron todo, tuvo que rediseñar muy tarde ya su auto para el 2005 y fue cuando llegó los 2 campeonatos de Fernando Alonso en 2005 y 2006. Y bueno, que igual Ferrari se recuperó bastante rápido, ¿no? Con este muchachito Kimi Raikkonen de la mano del F2007, ya segundo año con motores V8, ¿no? En 2006 volvieron los V8. Qué sonido igual, ¿no? Esto todavía era tipo un muy lindo sonido de Fórmula 1. Y bueno, Kimi Raikkonen, de que después de venir a McLaren nos dio básicamente la última alegría, ¿no? Bueno, ya va, yo te corrijo y te digo que ahí faltan los más importantes del equipo de diseño de ese auto, que son los abogados que ganaron en tribunales ese campeonato. También, sí. Ese campeonato de importante. constructores del que fue protagonista McLaren con el escándalo que dejó a Ron Dennis por fuera de la Fórmula 1. Por el Spygate en ese momento, pero bueno, sí, le dio a Kimi su primer y único campeonato, muy merecido después de manejar para McLaren en la primera parte de los años 2000. Y bueno, aquí tenemos el auto más exitoso de la categoría de la Fórmula 1. Rey de victorias de 100% en campeonato de constructores. Ganó el único campeonato que compitió. Con el loophole de las regulaciones, con el doble difusor que descubrieron y que manejó Jenson Button y Rubens Barrichello, que cuando hicieron las pruebas no podían creer lo que tenían en las manos y el arma que tenían en las manos, y que sacaron de una crisis muy grave que terminó por la venta del equipo Honda a Ross Brown, quien nombró este equipo Brown GP, y ganaron ese campeonato del 2009. Constructores y pilotos lo ganó Jenson Button. Muy peleado al final con Red Bull, que también había logrado descifrar el hack del doble difusor. Y aunque controversial, un auto bastante interesante que luego dio nacer a la escudería Mercedes. Claro, que este es lo que terminó en la era Mercedes. Pero antes de la era Mercedes hubo un muchachito alemán, ¿no? Que en ese momento, ¿te acordás que Tornello le decía el niño maravilla? Que dominó 4 años, ¿no? A principios del 2010 a 2014. Y bueno, con ustedes, Sebastian Vettel. Este auto en particular es el RB9, que si no me equivoco es del año 2013. Sí. Es el último año con un motor V8, ¿no? Del año siguiente, el 2014, aparecieron los V6 Turbo que tenemos hoy en día. Ligeramente distinto, fue cambiando sobre los años, pero es la misma base motriz. Y bueno, la verdad es que Red Bull, que dio en la tecla, no solamente con el auto. Adrian Newey, obviamente, fue el diseñador de esta nave, sino que Vettel estuvo... No. A pesar del motor, ¿no? Porque Renault en esa época era complicado. Pero bueno, sí, le dio alegrías a Renault de todas formas, aunque dejaron bastante claro en Red Bull que era gracias a ellos y no al motor. Y luego aquí empezó... Bueno, esto es lo que tememos que pase el año entrante con la nueva regulación de motores. Llegó la era turbohíbrida y el motorista que logró dar en el clavo con ese set de regulaciones fue justamente Mercedes, que tenían un motor imbatible en una época en la que, aunque motorizaron otras escuderías, no las motorizaban con el motor del mismo año, sino con motor de año anterior, por lo que siempre tuvieron una ventaja bastante importante. Que es lo mismo que le pasaba también, ¿no?, a los clientes de Ferrari, por ejemplo, Haas o Alfa Romeo, de que no podían competir porque tenían motores viejos, ¿no? Entonces,
La ventaja era básicamente constructor contra constructor y Red Bull ahí colado. Pero bueno, el que dio en la tecla obviamente fue Mercedes. Este auto en particular es el del 2017, es el W08. Obviamente campeón Lewis Hamilton. Acá también tuvimos el nacimiento de Bottas 2.0, ¿no? Que duró 2 carreras, creo. Sí, Pero, sí. Amagó darle pelea a Lewis, que la verdad es que hasta 2020 fue paliza de 2014 a 2020, todo dominio total de Mercedes en esta era de la Fórmula 1, la era Lewis Hamilton. Y todo gracias a ese motor imbatible que lograron desarrollar. Al entrar en la categoría, entraron con la promesa de ese cambio de regulaciones que supieron aprovechar bastante bien. Sí. ¿Sabes qué? Motor V6, ya sé que todo el mundo lo odia, pero a mí me gusta cómo suenan hoy en día. Más los motores modernos. Se acabó el podcast, 2014, amigos. Esta fue la última conversación que tuve con Martín Carp. Se acabó todo. Se pudrió todo. Pero vas a decir eso. No. Pero suena lindo. Ya sé que no es un V10, pero suena lindo. Y bueno, hablando de peleas, ¿no? Acá llegó el fin de la era Mercedes, no solamente por el auto, sino también por el piloto. Con ustedes, Max Emilian Verstappen. Este es el RB16B2, con el cual ganó su primer campeonato de pilotos, que todavía ganó Mercedes en ese campeonato de constructores, sí. Pero nada, la verdad es que el inicio de la era Verstappen, en la cual creo que todavía estamos, a pesar que jodemos mucho con la era Piastri, Max es por lejos el mejor piloto de la era en Norris, estamos en la era de Lando Norris, ¿de acuerdo? No, sí, perdón, tenés razón, era Lando Norris. Pero sí, en el 2021 todos recordaremos ese recuerdo que está bastante fresco en nuestra memoria, ese campeonato bien emocionante de principio a fin que lucharon Maximilian y Lewis. Y bueno, este es el último auto que tenemos hoy. Ya con esto nos empezamos a despedir, Manu, con el McLaren del año pasado, básicamente con el cual salieron campeones en 2024 de la mano de Lando Norris, que estamos en su era y Piastri. Y nada, la verdad es que, contexto del evento, ¿no? Porque ya nos empezamos a despedir otra vez. Goodwood. Estén atentos porque a partir de mañana jueves hasta el domingo es todo esto que estamos viendo, pero con todo tipo de autos históricos de la era del deporte motor. De la Mille Miglia, de Le Mans, de cualquier cantidad de lo que se les ocurra, ¿no? Sí. La bestia de Turín, lo que se les ocurra. Así que por favor el jueves tipo 5 o 6 de la mañana hora argentina, ya obviamente madrugada México, es imposible verlos desde el principio. Estén atentos porque nada, Goodwood en mi casa está en la tele prendido todo el día. Pero bueno, gracias por darme el gusto, Manu, de hacer esto con vos. Lo disfruté bastante viendo la historia de la Fórmula 1 con estos autos hermosos y técnicamente insuperables. Sí, y bueno, acá de Chapa un par de donuts que hice que no quedaron en el mi auto, yo no te di las llaves, Martín, no te lo presté. No, lo pedí prestado ahí a los italianos que están ahí, bueno, me dejaron salir a pasear un ratito y me divertí. Like and subscribe, gente. Qué autazo, por Dios.